Sí, doctor, Ok, gracias. ya, perfecto. Los tips, doctor. Unos tips. Evidentemente, las uveitis están consideradas como las enfermedades inflamatorias oculares de relativa frecuencia, ¿no? Muchas veces estas son autolimitadas, ojo, son conceptos que debemos tener en cuenta, sobre todo en pacientes inmunocompetentes. Pero en algunos inmunodeprimidos, estas uveitis a veces no se hacen evidentes, sino hasta cuando hay un compromiso mayor de la función visual, diremos, ¿no? Y de la función visual encontramos cuáles serían, qué funciones, qué parámetros podríamos considerar si hablamos de función visual. Adelante, jóvenes, conversaremos. Voy a pedir que, entre tanto, a manera de participación, vayan ingresando sus presentes en el chat del aula virtual, o su asistencia, en otras palabras. Exacto, gracias, gracias, gracias. Entonces, quienes ya van anotando su inscripción, van comentando lo preguntado, ¿no? Algo al respecto al comentario que les hice, el último. ¿Qué es lo que nos permite evaluar esa función visual del paciente? Sean signos, síntomas, si soy más expresivo al respecto, ¿no? Adelante, los escucho, jóvenes. A ver, May Denise. Mejor les llamo en todo caso. May, ¿estás por ahí? May Denise Sí, Flores. doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho claramente. Ay, qué bueno. ¿Doctor? ¿Doctor? Sí, sí. ¿Estás atenta a la presentación, verdad? Al conversatorio, May. Ok, tomado nota. La misma pregunta para Jairo Augusto. Hola, Jairo. Ok, Jairo no está. Jóvenes, después no reclamen el examen, ¿no? Hay cosas importantes que las tocamos permanentemente y se ha evidenciado en este parcial algunas notas sobresalientes, obviamente, y otras no tanto, ¿verdad? Están por debajo del perfil. En todo caso, hay algún indicador que me podría hacer suponer que esta podría ser una causa, ¿no? A ver, Roykley, Loaiza, por favor, ¿cuál sería tu opinión? Doctor, recién me pude conectar. ¿Podría volver a repetir la pregunta de uveitis, doctor? Gracias, Roykley. Por favor, Yamir Lucín. Presente, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué opinión te merece la pregunta? Estamos haciendo un recordatorio, ¿no? Y Sí, doctor. Si estás atento, seguramente has podido captar. ¿Qué opinas, por favor? Sí, doctor. Como mencionó, las uveitis en este caso pueden presentarnos signos, en este caso, en un paciente como la visión borrosa en estos pacientes, ¿no? O también pueden presentar lo que pueden hacer miodesopsias, ¿no? Estos pacientes cuando no presentan, sobre todo al inicio, ¿no? Y también pueden presentar lo que vienen a ser si... Está perfecto. Ahí está bien, Yamir. Ya, doctor. Voy a pedirles, por favor, dentro de lo estipulado en las normas administrativas, que podamos encender las cámaras. Yo voy a hacer lo mismo. Así que alistarse, jóvenes, les doy un espacio.
Doctor, disculpe, me botó el Meet y no escuché que me preguntó y recién he podido ingresar. No, en ningún momento vi que te estaba fuera del Meet, madrecita. Estaba tu imagen ahí. No, Sí, doctor, no le escuché, no sé qué pasó, no pude volver, se me apagó todo y volví a ingresar, no le escuché si me preguntó algo. tío Ictus, un tía. ¿Cómo, doctor? Encendamos las cámaras, por favor. Todos, amigos. De paso que nos saludamos. Ok, conversábamos, ¿no? Del tema. Mientras espero que, gracias Iván, gracias Roy, ¿están todos atentos? ¿Están en condiciones de encender cámaras, jóvenes? Un compás de espera. Gracias, vamos a... Levanten la manito, ¿cuántos encendieron cámara, por favor? Todos los cursos llevan de 2 a 4, ¿cierto? Teórica, de lunes a viernes. No era fatal, jóvenes. Completamente de acuerdo. Terrible la hora. Tengo 26 que han abierto cámaras. Bueno, conmigo, serían 25 en realidad. Ok, conversábamos entonces acerca del tema de las uveitis y cómo estas se presentan, se manifiestan en la consulta oftalmológica. Bien, bien mencionó vuestra compañera que el primer signo o los primeros signos, síntomas podrían ser el de la visión borrosa, ojito rojo de repente. Pero muchos de estos, amigos, recuerden que la uveitis tiene una graduación, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la escala de inflamación, ya sea el segmento anterior, el segmento posterior, uveitis anterior o uveitis posterior. Es una uveitis hablando en general. Entonces, de pronto una uveitis grado 1, digamos, una uveitis oligosintomática, pueda que no tenga las miodesobsias, pueda que no tenga la visión borrosa, pueda que no tenga ni siquiera un ojo demasiado rojo, pero sí es una uveitis, una inflamación, una reacción inflamatoria anterior o posterior. Cuando la uveitis llega a una expresión mayor, es cuando recién va a empezar a mostrar los signos y síntomas. Estos, obviamente, lo están describiendo ustedes mismos. Visión borrosa, ojo rojo, mioresopsias. ¿Hay algún otro signo más? A ver, jóvenes. El dolor. El dolor. Y el Obvio, dolor, doctor. ¿a qué podríamos atribuir el dolor? No estás conduciendo, Jairo, ¿verdad? Estás de copiloto. De copiloto, doctor. O sea, Ya, está bien, está bien. sí, doctor, en 2 minutos estoy listo ya, doctor. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, el tema va por ahí. ¿Qué es lo que obliga al médico a estar alerta frente a un ojo rojo? Ojo, todo ojo rojo en consultorio es, de primera instancia, algo sospechoso, una uveitis, ¿no? Debemos sospechar de lo peor. Entonces, buscamos ello. Si no tengo, evidentemente, el detalle de... Voy a apagar los que deseen, pueden apagar sus cámaras, por favor. Gracias. No tenemos el detalle, ni siquiera la historia clínica desarrollada, pero es un ojo rojo en consultorio.
a quien entonces nosotros debemos prestar la atención debida y debemos sospechar que se trata de una uveitis. Aunque querramos pensar que es una conjuntivitis, sospechemos que es una uveitis. Seguramente vamos a darnos sorpresas y vamos a pensar que no estábamos equivocados. El hecho de ojo rojo, disminución de agudeza visual y las miodesopsias como antecedentes podrían claramente orientarnos ya a un signo de diabetes. Si estamos en un hospital 3 donde hay un oftalmólogo, evidentemente es una interconsulta y podemos confirmar. En nuestra condición de internos podemos acompañar al paciente y confirmar esa duda. Eso es posible, ¿no? Podemos llegar a confirmar. Y doctor, estoy pensando que podría ser una uveitis dada la signo-sintomatología. ¿Y por qué? Te preguntarás. Sí, hay una hiperemia conjuntival en 360 grados. Al parecer es recurrente el problema. Ha ido disminuyendo la agudeza visual progresivamente. Hay fotofobia, ¿no? Refiere que ve manchas, ¿no? Entonces, todo esto obviamente nos da a nosotros como personas o como estudiantes de la cátedra de oftalmología ya ese concepto, que no debemos perderlo, porque eso no va a variar. Siempre hay que sospechar de uveitis en un ojo rojo. Ya evidentemente, si le encontramos secreción mucopurulenta, pues de repente vamos a pensar más en una conjuntivitis, ¿no? Pero mismo que fuera conjuntivitis, ¿qué recomendación deberíamos tomar en cuenta? A ver si me explico mejor. Paciente conjuntivitis, pero nos habla de que ha tenido los ojitos rojos sin secreción por lo menos hace unas 2 semanas atrás. Podríamos estar también frente a una conjuntivitis o una uveitis complicada con una conjuntivitis, una infección sobreagregada, ¿verdad? Que sería la conjuntivitis. Entonces podría tener una uveitis también y también una conjuntivitis. Obviamente en el contexto de encontrar secreción activa. Entonces, un problema infeccioso frente a un problema inflamatorio. Entonces, si hay disminución de agudeza visual, ¿por qué disminuir la agudeza visual? Estoy viendo la córnea y la noto, pues, transparente, refleja la luz en la misma intensidad que el ojo contralateral, que está sano. Si es un ojo único y el otro ojo está anoftálmico, podríamos tener mayor compromiso, pero comparo con el de un ojo normal, de una persona normal. Pues en mi cabeza ya tengo cómo es que se puede ver un ojo normal. Entonces comparo y hago mi disquisición, perfecto. Bueno, entonces ya tengo un dato más objetivo para sospechar. Antecedentes de enfermedad recurrente, entonces tengo que pensar y decirle, oiga señor, y usted las anteriores veces que tuvo este problema, veía esa manchita obviamente, tenía ojitos rojos, ¿y había secreción? No, no había. ¿Cuántas veces habrá ocurrido? Unas 2 o 3 veces. ¿Le bajó la visión? Creo que no, creo que un poquito. Entonces, me evalúa a sí mismo el estado inmunitario del paciente y puedo entender si es óptimo, si es adecuado o está deprimido, ¿no? Puedo preguntar de repente si es diabético, ¿no? Si tiene alguna otra comorbilidad que podría también contribuir al tema de inmunocompetencia deprimida. Y en este contexto es que nosotros empezamos a sospechar de que podría tratarse de una uveitis, ¿no? Entonces, ya cuando tenemos la idea de uveitis, podemos empezar a definir qué tipo de uveitis es. Será una uveitis anterior aguda, si está ocurriendo dentro de las 2 primeras semanas, en la primera semana, los primeros días, aguda. Unilateral, bilateral. Entonces, son 5, por favor. Entonces le decía la importancia de poder
verificar la lateralidad, la agudeza del cuadro. Si es primera vez que produce el cuadro, pues, y en los días previos, una aguda, claro, ¿no? Pero si ya es recurrente el cuadro, entonces ya me pasó antes y el doctor me dijo que era un uveitis, ya tenemos el diagnóstico cantado. Entonces ya tenemos más criterios de evaluación. Ok. Entre uveitis anterior y uveitis posterior, ¿qué elementos nos permiten diferenciar? A ver, adelante, jóvenes. Opiniones. Doctor, buenas tardes. La clínica del paciente sería, doctor, primero, porque en la uveitis anterior vamos a tener un ojo doloroso, ¿no? Y en la uveitis posterior va a ser sin dolor. También tenemos que tener en cuenta lo que son, en las uveitis posteriores vamos a tener lo que son lesiones, ¿no? O puede haber hasta cicatrices en coroides. Claro. Es un dato que más o menos contribuye a la respuesta, ¿no? Entonces hay que considerar también el contexto del paciente. Si es un paciente aparentemente saludable, ojo, podríamos sospechar de que la uveitis, que hay signos y síntomas. Entonces sí podríamos confirmar que hay una uveitis. Pero si el paciente simplemente no representa ningún tipo de patología, entonces lo que quiero llegar es a en qué pacientes yo debería sospechar de acuerdo a su condición clínica de que podría desarrollar alguna uveitis. ¿En qué paciente? Doctor, en los pacientes que tengan artritis crónica juvenil, se puede sospechar de una uveitis anterior y digamos en los pacientes que estén inmunocomprometidos, puede haber tal vez alguna infección por toxoplasma y esto producir una uveitis posterior. Perfecto. Doctor, también Yo, en los pacientes con espondilitis anquilosante, sobre todo los que van a presentar el factor HLA-B27, también podríamos sospechar. perfecto. La relación de este antígeno de histocompatibilidad HLB27 está muy relacionada con problemas de uveitis. De hecho, está en toda la batería de exámenes, debería estar incluida en toda la batería de exámenes cuando vemos un paciente con ese tipo de patología, sospechamos, entonces se le pide. Hay que descartar infecciones crónicas, ¿no? Como tuberculosis, sífilis. Sarcoidosis no vemos mucho en nuestro medio, ¿no? Tuberculosis, ¿no? Epstein-Barr. Varias patologías crónicas que nos podrían orientar hacia una uveitis infecciosa, ¿no? Hay otro grupo de enfermedades, obviamente, autoinmunes, que también están dentro de este contexto, un poquito más complicadas de poder identificarlas, porque la batería para identificar estas no siempre está a disposición, ¿no? Creo que el Seguro Social va recién implementar, no sé si en estas semanas o las que vienen al próximo mes, una unidad, obviamente, de inmunología que permita identificar estos antígenos de histocompatibilidad, ¿no? Está el tema de trasplantes, está el tema de manejo de estas autoinmunitarias. Es importante contar con esta información. Lo que se hace es tomar la muestra y hasta ahora no procesarla y enviarla a Lima para el análisis definitivo. Se espera resultados en un tiempo. Bueno, entonces al parecer vamos a tener ya pronto ese laboratorio dedicado a este propósito. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Tenemos un paciente con sospecha, ¿no? Hay exámenes complementarios que obligatoriamente hay que pensar. Entonces, por ejemplo, si hablamos de tuberculosis, ¿qué podríamos desarrollar? ¿Qué herramientas podríamos activar para que podamos determinar si el paciente es o no es paciente positivo para PK? Libre la pregunta, jóvenes.
En la prueba TP, doctor. ¿Perdón? La prueba de De la tuberculina, doctor. PPD, derivado proteico purificado. Perfecto. Con una radiografía de tórax también, doctor, para ver pulmón. Desde una radiografía de tórax, claro que sí. Cultivo, doctor. Beca Cultivo en los esputo, doctor. artificiales. Beca en esputo, doctor. A ver, ¿qué otras cosas más? Beca en esputo, doctor. BK en, perdón. BK en Esputo, doctor. esputo, gracias. BK en esputo, tuberculosis, ¿no? Estamos hablando de PPD, BK en esputo, radiología de tórax. ¿Qué más nos falta, jóvenes? PCR también podría ser. PCR. ¿Puedes ir escribiendo, por favor, Alessandra, en el chat, los datos que estamos consignando? Ok, doctor. Ok, hablaron de primero. No, cada quien opine por el chat, ¿no? Y vamos construyendo ahí. Y hablamos del tema. Las cuatro que hemos escuchado hasta ahora son evidentes. PCR, Dando. ¿Quién había propuesto otro tema? Sofía, dice una radiografía de tórax, perfecto. ¿Cómo pedimos una radiografía de tórax, Sofía? ¿Sería anteroposterior, doctor? ¿No? ¿Perdón? Anteroposterior. Ya, pero ¿cómo? Pones... bueno, una radiografía de tórax la pedimos primero con un formato adecuado, ¿no? Que puede ser un recetario en el cual consignamos primero el nombre del paciente, ¿ok? Indicando el siguiente procedimiento de radiología o radiografía o rayos X. Y más abajo colocamos la orden, ¿no? Evidentemente lo que tú quieres hacer es directamente el hecho, ¿no? Pero recordemos un poquito que hay una serie de situaciones que hay que tener en cuenta al emitir una orden, ¿no? Y nosotros tenemos una idea clara, sabemos lo que queremos. Yo quiero una prueba de rayos X, de tórax, pero ¿qué incidencia? AP, PA, lateral, ¿no? Entonces le ponemos silueta cardiopulmonar, ¿no? Tienes mediastínica, también hay paramediastínica. Entonces esas indicaciones son pertinentes al momento de ejecutar una orden. Nosotros podemos estar muy seguros de lo que queremos y el técnico también quiere estar seguro de lo que va a tomar para complacer ese pedido, ¿no? Entonces, recordemos, cuando pidamos algo así, pidamos con el nombre completo. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué pedimos el examen? Sospecho de tal lesión pulmonar, qué sé yo, ¿no? Descartar tuberculosis. Entonces, ya va a tener una idea de repente si le va a hacer alguna otra observación. ¿Y qué haríamos frente a ese paciente con sospecha de tuberculosis? ¿Qué más? Ya le hemos pedido, a ver, espérate, ¿cultivo de qué, Valerie, por favor? Doctor, un cultivo de Koch. Un cultivo de Koch, cultivo Sí. con medios, ¿no? Procuremos escribir completo, por favor, el detalle, ¿no? Rotli, una TC, una tomografía axial computarizada, ¿no? De, ¿no es cierto? De pulmones, claro, está claro, estamos hablando de BK. Perfecto. Y el mayor, estadísticamente la mayor, o la prevalencia del BK es más en vías respiratorias que en otras, ¿no? TB miliar o TB meningia, qué sé yo. Pero estamos pidiendo en vías respiratorias. La radiografía, una tomografía, un cultivo de BK, perfecto, de esputo será, ¿sí? O un hemocultivo Valerie, o ambos.
Ah, doctor, Ujú. perdón, no le entendí muy bien su pregunta. ¿Un hemocultivo me dijo? No, no, no. O sea, cuando pones cultivo, lo Ujú. que estoy queriendo pedirles es, cuando escribamos algo, perfecto, escribimos, pero tratemos de completar. De inicio les decía que si pedimos una radiografía de tórax, y pregunté, ¿y cómo pedimos la radiografía de tórax? ¿De qué manera? Bueno, en un formato específico, con nombre, que debe indicar nombre del paciente y la fecha. Uno de los principales problemas que tenemos en este momento en instituciones de salud es la muy poca o escasa o nula información de la historia clínica del paciente. Cuando nosotros empezamos el pregrado, tenemos que estar seguros a adquirir ciertas habilidades, ¿no? Y competencias y destrezas durante la formación académica que tenemos, ¿no? Y la práctica más adelante. Ello es importante para que nosotros entendamos la necesidad de suscribir todo aquello que podemos encontrar como signo o síntoma sugerido o presentado por el paciente y lo encontrado por nosotros en el momento de la consulta. Eso es importante para el desarrollo de la historia clínica. Les comento, temas de auditoría revelan dramáticamente que las características de el desarrollo, la confección de las historias clínicas dejan mucho que desear. Esperemos que las generaciones que vengan, las suyas, las vuestras, tengan ya la consigna, ¿no? De poder escribir, de suscribir en las historias clínicas toda la información relevante, ¿no? A la patología del paciente. Es algo que se tiene que hacer y recordemos la necesidad de hacerlo, ¿no? ¿O qué opinan al respecto? Vamos a dar un breve espacio para este comentario. Adelante, por favor, escuchamos. Yo creo que sí, doctor. Un correcto llenado de la historia clínica creo que aceleraría mejor o más rápidamente se detectaría quizás con certeza el diagnóstico y tratar al paciente de mejor manera, ¿no? A ver, ¿qué opinan de la opinión del compañero? Doctor, yo considero que al menos a nosotros en nuestros últimos años, en estos años de formación que hemos tenido desde semiología y medicina interna, vienen todos nuestros docentes y maestros incidiendo, ¿no? En este mismo punto que usted dice, que tenemos que tener especial atención al llenado de las historias clínicas, ser más detallosos, tener una anamnesis adecuada y todo lo demás, porque realmente sí, a veces cuando rotábamos antes, veíamos, ¿no? Cuando tratábamos de incluso hacer trampa y copiar lo que llenaba el interno, no era tan bueno, ¿no? Y pienso que nosotros al menos estamos tratando de aprender eso, ¿no? Supongo que cuando ya estemos ejerciendo vamos a llenar adecuadamente las historias porque sabemos el valor que tiene y la importancia que tiene para no solo para nosotros, sino también para que otro colega cuando sea referido entienda mejor todo el contexto del paciente. Es claro, es pertinente, ¿no? Porque la persona que va a recibir al paciente, bueno, tiene que hacer su trabajo, evidentemente, pero si es un paciente referido, algunos datos de relevancia van a tener que ser consignados en la hoja de referencia o en la historia clínica, ¿no? Eso es importante, jóvenes, ¿no? ¿Qué más podemos comentar? A ver, adelante. Doctor, que aparte de que nuestra lista clínica que vamos a llenar debe estar completa, que también debe ser entendible, porque muchas veces se escribe como sea o parecen a veces garabatos que si otra persona, no, aparte la persona que escribe lo puede entender, pero si otra lo lee, no va a entender nada y a veces también en eso hay confusión en las órdenes que leen otra cosa cuando lo que se pidió es otra, ¿no?
A ver qué opinan, jóvenes, qué opinan al respecto de la opinión de vuestra compañera. Doctor, una opinión acerca de lo que dijo hace un momento, que sí, realmente es necesario, ¿no?, tener una historia clínica al 100% nutrida, porque la verdad existen enfermedades de que la necesitan de este tipo de historias clínicas para ser al final diagnosticadas. Como por ejemplo hablé en mi exposición la anterior vez, o el tema del que estamos hablando, de la uveitis, de lo que es realmente dar con alguno de estos, ¿no?, uveitis anterior, media o posterior, que realmente necesitan de fondo incluso saber si hay una enfermedad asociada a estas, que la mayoría de las veces es así, ¿no? Entonces, realmente una historia bien nutrida no nos desvía ni nos causa iatrogenias a la hora de dar nuestro diagnóstico. Claro que sí. ¿Qué tan nutrida está una historia clínica? No solamente nos va a permitir llegar más pronto a un diagnóstico y en favor del paciente. Imagínense una persona que viene con una historia previa de una patología que podemos identificar en un primer nivel. No la describimos en tal cual, pero por lo menos puedo decir que es un paciente diabético, es un paciente hipertenso, es un paciente senil, es un paciente con antecedentes cerebrovasculares, es un paciente con algún traumatismo. Hay varios datos que nos permiten contribuir a la historia clínica, ¿no? Si la persona tiene alguna dificultad a la deambulación, ingresa por sí sola al consultorio, viene acompañada, ve, no ve, tiene dificultades para la comunicación. Todos esos datos, a pesar de que no sean de la especialidad, contribuyen a la historia clínica. Entonces, si nosotros llegamos o cumplimos con el pregrado y llegamos al posgrado y no tenemos esta forma, esta mística, diríamos, de poder desarrollar una buena historia clínica, el futuro de la medicina cada vez va a estar demasiado importizado, digamos, ¿no? Porque yo soy oftalmólogo y a mí no me importa si el paciente ha tenido cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, esto, imagínense, ¿no? Hay una cultura también en la sociedad nuestra en la que, no sé si por comodidad o por necesidad misma, el paciente decide la especialidad. No confía en su médico general, no sé por qué, sino él decide. Es un problema de garganta al otorrino. Es un problema de orina al nefrólogo o al urólogo. Es un problema de presión al cardiólogo de frente, ¿no? Entonces, hay etapas obviamente que se queman, la medicina familiar, la medicina general. Nosotros estamos siendo formados para entender o abordar los problemas generales, el contexto general. Nosotros tenemos esa suerte de poder hacer ese abordaje primario, pero con este sustento, con este soporte, ¿no? Ir conociendo qué más allá del ojito podemos nosotros investigar un paciente. Entonces, cuando hablo del paciente con tuberculosis, preguntaremos, ¿no? De repente el paciente no tose, pero estamos queriendo sospechar como primera causa de la uveitis una tuberculosis. Ha estado en contacto con pacientes con tuberculosis, ha visitado personas con tuberculosis, ha estado, qué sé yo, alguna visita que hayan tenido en la casa por un tiempo X, ¿no? Y ahora que recuerdo, mi primo llegó y tosía. Sí, mi vecina con la que siempre converso también está mal y ya no la veo ahora. Entonces, hay una serie de situaciones que en el interrogatorio nos van a permitir, obviamente, llegar a esta conclusión. Y en caso de uveitis, sobre todo uveitis posterior, la tuberculosis está retomando posiciones que habían pasado de lado ya hace más de una década. Habíamos tenido una disminución de casos de uveitis por tuberculosis. Ahora se está retomando. Bueno, estas pequeñas cosas son buenas a considerar.
¿Quién presenta caso hoy día, jóvenes? Mi grupo, doctor, sobre el glaucoma. Adelante, entonces, María Julia, tú presentas. Sí, sí, doctor, lo voy a presentar. Gracias, gracias. Un tema bastante importante, por favor, jóvenes. Les ruego tomar atención. Ya, doctor, no sé si se observa, chicos, por favor me confirman. Sí se ve. Ya, Visualiza completamente. Gracias, María Julia. ya, doctor, gracias. Bueno, vamos a empezar con la exposición de hoy, es sobre el tema del glaucoma. Antes vamos a ver lo que es una revisión anatómica y también funcional, sobre todo, sobre la circulación de lo que es el humor acuoso, porque es muy importante tomarlo en cuenta en este tema. Primero vamos a ver cómo el humor acuoso se forma. Este se va a formar a nivel del cuerpo ciliar y este tejido va a estar altamente vascularizado, como vemos en la imagen. Estos capilares del estroma ciliar van a ser fenestrados, lo que va a permitir un rápido intercambio de lo que son los solutos entre la sangre y el estroma ciliar. También vamos a tener en cuenta que a este nivel va a haber lo que son las capas del epitelio ciliar y el paso de sustancias va a estar regulado entre este epitelio, tanto el pigmentado y el no pigmentado, ¿no? A través de lo que son las uniones estrechas intracelulares entre estos dos epitelios. Estos dos van a ser responsables de lo que es la composición del humor acuoso, pero sobre todo el epitelio no pigmentado, que por un proceso de secreción va a activar lo que son los solutos y genera lo que es el humor acuoso, que es secretado a lo que es la cámara posterior, ¿no? Estas uniones estrechas entre las células del epitelio ciliar van a eliminar la presencia de macromoléculas en el humor acuoso y van a formar lo que es la barrera hematoacuosa. Y esto va también a evitar la difusión simple de sustancias desde lo que es el estroma ciliar a esta altura a lo que es la cámara posterior. Este mecanismo de la regulación de la formación del humor acuoso va a estar regulado por tres mecanismos. Uno, la difusión. Dos, la ultrafiltración. Y tres, lo que es el transporte activo. Luego tenemos lo que son las vías de drenaje del humor acuoso. Y bueno, como nos había faltado mencionar antes, el humor acuoso es un fluido incoloro de baja viscosidad que proviene de un filtrado del plasma y su volumen va a determinar lo que es la presión intraocular adecuada para que pueda haber una correcta función visual. Va a suministrar sobre todo los nutrientes a las estructuras avasculares que están en contacto con él, como son la córnea, el vítreo y el cristalino. Entonces, respecto a las vías de drenaje, ya también del humor acuoso, vamos a ver que hay dos vías. Una es la vía convencional, que va a estar a esta altura, y la vía uvioescleral. Respecto a la vía convencional, como dice su nombre, va a ser la principal, ya que se va a encargar del drenaje del humor acuoso en un 80 a un 90%. Y como vemos, se va a dar este drenaje a través de lo que es la red trabecular, uvioescleral, corneoescleral y cribiforme. Luego, va a pasar a lo que es el canal de Schlemm y entra a los canales colectores que drenan hacia lo que son las venas intraesclerales y también epiesclerales, ¿no? Donde va a atravesar la pared interna del endotelio del canal a este nivel por dos rutas diferentes. Primero la vía intercelular, donde el humor acuoso va a fluir por los estrechos espacios intercelulares de las células endoteliales que van a formar la pared interna del canal de Schlemm. Y la otra vía sería la transcelular, que se va a dar por la producción de invaginaciones y poros en estas células endoteliales, mediante lo que son vacuolas gigantes.
Esta vía convencional va a estar, va a ser dependiente de lo que es la presión intraocular, y también el flujo de salida va a aumentar linealmente con el incremento de lo que es esta presión intraocular. Luego tenemos a la vía, a la otra vía, que era la ubioscleral, que va a estar encargada del 10 al 20% de la evacuación del humor acuoso, y en los jóvenes se va a dar en un mayor porcentaje, entre el 25 y el 57%. A ese nivel no va a haber una barrera epitelial entre la cámara anterior y el músculo ciliar, y esto va a hacer que el humor acuoso penetre lo que es el cuerpo ciliar desde el ángulo iridocorneal, como vemos acá en estas flechas negras, y el líquido va a fluir libremente hacia lo que son los haces musculares, va a entrar en el espacio supracoroideo supraciliar hasta alcanzar lo que es la esclera. Esta vía es relativamente insensible a lo que es la presión intraocular, ¿no? A diferencia de la vía convencional. Bueno, entonces después de haber recordado un poco esto, vamos a hablar sobre lo que es el glaucoma en sí. Y este está definido como un grupo de enfermedades que van a compartir una neuropatía óptica adquirida. Estas van a estar caracterizadas por lo que es la excavación del nervio óptico y del adelgazamiento del anillo neuroretinal, y van a estar asociadas a lo que es una pérdida progresiva del campo visual, que puede llevar a una severa e irreversible. Este glaucoma se va a clasificar sobre todo en el glaucoma de ángulo abierto, en el glaucoma de ángulo cerrado y también en el pediátrico, ¿no? Respecto a unas diferencias generales entre el glaucoma de ángulo abierto y el de cerrado, pues vamos a ver que el glaucoma de ángulo abierto es el más común, va a representar un 95%, y el cerrado de un 5%. El abierto va a tener un curso más crónico, es por eso que se le llama también una enfermedad silenciosa. En cambio, en el de ángulo cerrado va a ser de forma más súbita, ¿no? Y va a producir lo que es el ojo rojo doloroso, que tiene la categoría de tanto de un diagnóstico y también de un tratamiento de emergencia, ¿no? En cambio, en el de ángulo abierto va a haber una elevación moderada de lo que es la presión intraocular, y va a afectar también la córnea y la córnea y la pupila van a estar normales, ¿no? En cambio, en el de ángulo cerrado va a haber un edema corneal con opacidad, y como se dice, va a ser una emergencia, ¿no? Y sobre todo se trata, es muy importante tratar de bajar la presión intraocular de forma muy rápida, ¿no? En cambio, en el de ángulo abierto se va a tomar el tratamiento mediante un drenaje o disminución de la producción del humor acuoso. Y también, bueno, vamos a ver otros fármacos como los que van a hacer que baje lo que es la presión intraocular. Entonces vamos a empezar con el glaucoma de ángulo abierto. El glaucoma de ángulo abierto es una neuropatía óptica caracterizada por una pérdida progresiva de lo que es el campo visual, primero a nivel periférico, y seguido por la pérdida del campo central en un patrón típico. Esta suele ocurrir, aunque no siempre, en la presencia de una elevada presión intraocular. Sobre todo se va a dar por una obstrucción funcional de las estructuras que van a drenar lo que es el humor acuoso, como ya habíamos visto, ¿no? Y es en todos los tipos de glaucoma el que se ve de forma muy seguida, ¿no? 95% de casos. Entonces, el mecanismo por el que se va a dar es un aumento en la producción del humor acuoso, o también la disminución del flujo de salida, lo que lleva a lo que es la presión intraocular elevada. También el nervio óptico o el disco va a adquirir una apariencia ahuecada en el examen oftalmoscopio, como vamos a ver más adelante. Esto se describe como un ahuecamiento, ¿no?, que se asocia con la pérdida de axones de las células ganglionares.
Respecto a su epidemiología, es la segunda causa principal de ceguera en el mundo, después de lo que son las cataratas, y son las principales causas de ceguera irreversible y principal causa de ceguera sobre todo en los afroamericanos. Según la OMS, va a tener una incidencia global de 2.4 millones de personas por año. Y bueno, como ya hemos dicho, este tipo de glaucoma es el tipo más común en lo que son sobre todo las poblaciones de raza blanca y raza negra, pero sobre todo en la población de raza negra. También va a ser muy importante porque este glaucoma va a llevar a lo que es una disminución de la calidad de vida de los pacientes y estos van a ser más propensos a reportar accidentes, caídas, ¿no? Sobre todo vehiculares. Respecto a los factores de riesgo, estos son muy importantes porque como vimos, esta es una enfermedad silenciosa y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder detectar qué factores de riesgo pueden llevar a un paciente a que tenga un glaucoma. Tenemos que tomar en cuenta lo que es la edad, ya que se ha visto que la incidencia aumenta con la edad, especialmente en pacientes de raza blanca y negra. Esta incidencia va a aumentar en menos del 1% en personas menores de 55 años, pero va a aumentar en un 2% a los 65 años y ya en un 4% a los 80 años a más. También es importante tener en cuenta la raza, sobre todo la raza negra, pero también la raza blanca, ¿no? Porque en lo que es el glaucoma de ángulo abierto, porque el glaucoma de ángulo cerrado se va a dar más en la población asiática. También tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares, ya que estudios han demostrado que el riesgo relativo aumentó en 3.7 y 3.2 veces más para las personas que tienen un hermano o un padre afectado. También los pacientes con diabetes, donde el riesgo aumenta en un 5% cada año después de haberse realizado el diagnóstico. También la hipertensión, que está en asociación con este glaucoma de ángulo abierto. También la presión intraocular elevada, aunque no siempre, pero también tiene una relación. Y entre otros estaría la miopía, la pseudoexfoliación, la presión de perfusión diastólica baja, una enfermedad cardiovascular, también antecedentes de cirugía vitreoretiniana y también el hipotiroidismo. Acá tenemos un cuadro con el resumen de estos factores de riesgo, ¿no? Una presión intraocular que va de 10 a 21 milímetros de mercurio, la edad avanzada, los antecedentes familiares, también la miopía, las córneas delgadas y también lo que es la raza, ¿no? La EPO. Este glaucoma de ángulo abierto se va a subclasificar en lo que es un glaucoma primario, un glaucoma secundario, un glaucoma juvenil o un glaucoma con la presión ocular normal. Dentro del glaucoma primario de ángulo abierto tenemos que la causa mayor es una idiopática, también se puede dar en forma crónica y progresiva o con una neuropatía visible o también asociada a lo que es la presión intraocular elevada. En el glaucoma juvenil, este se va a caracterizar por ser diagnosticado entre los 4 y 35 años, ¿no? Y los secundarios que se van a dar, como vemos en la tabla de acá, por lesiones que pueden ser a nivel pretrabecular o en la malla trabecular o postrabecular. Si hay un daño a nivel pretrabecular, puede ser por una neovascularización, por un trauma o también por causa inflamatoria. Si hay un tapán en la malla trabecular, va a estar asociado a lo que es un glaucoma pigmentario. Podemos tener un glaucoma de células fantasma, un glaucoma facolítico o un viscoelástico. Si hay alteraciones en esta malla trabecular, puede ser secundario a esteroides, por un edema o una inflamación, una recesión angular o también por neoplasias. Y si la lesión es postrabecular, se puede dar por una obstrucción del canal de Schlemm o por una elevación de la presión venosa epiescleral.
Respecto a la patogénesis del glaucoma de ángulo abierto, aún no está clara, pero lo que sí es muy importante que tomemos en cuenta es la pérdida del axón del nervio óptico. Como ya vimos, va a ser caracterizado por lo que es un ahuecamiento, ¿no? Acá vemos la imagen de un ojo normal y donde se ve un nervio óptico también normal. En cambio, acá en la imagen de un paciente con glaucoma vemos el ahuecamiento en el nervio óptico, ¿no? Entonces, esto va a estar dado por la susceptibilidad de las células ganglionares, por una deficiencia de la microcirculación en lo que es la cabeza del nervio óptico y también por factores de la matriz extracelular y también por factores circulatorios de esta matriz, como son las altas presiones y la pérdida de axones, ¿no? Entonces, no está claro si la presión intraocular elevada va a ser causada por lo que son los factores relacionados con la producción del humor acuoso, con el flujo de la salida o características anatómicas o fisiológicas también de la red trabecular y también otras estructuras de flujo de salida, ¿no? También va a haber una variación en la susceptibilidad de los axones y también los factores sistémicos, ¿no? Como puede haber una disfunción autónoma cardíaca por problemas en la frecuencia, o también puede relacionarse con la presencia de un glaucoma, pero con una presión intraocular normal. Respecto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta tres cosas. Una, que tenemos que clasificar muy bien lo que es el glaucoma. Otro, también tenemos que determinar la severidad del cuadro. Y también la forma o la probabilidad de progresión de la enfermedad, ¿no? Si está siendo muy rápida o... En la presentación clínica, estos pacientes con glaucoma de ángulo abierto, como ya vimos, se caracteriza por ser una enfermedad crónica, rara vez van a experimentar síntomas y se van a detectar sobre todo de lo que es de manera incidental durante un examen oftálmico completo. La presión intraocular incluso a veces llega hasta 40 milímetros de mercurio y no va a causar dolor, ni ojo rojo, ni síntomas visuales, ni pérdida de agudeza visual, mientras se conserva lo que es la visión central, ¿no? Ya vamos a evidenciar lo que son las manifestaciones tardías, de repente por lo que el paciente acuda, sobre todo lo que es la visión de túnel, como vemos en la imagen, donde va a haber una pérdida del campo visual, que ya va a ser irreversible, ¿no? Como vemos acá una visión normal y como con un glaucoma inicial se va perdiendo sobre todo la visión en la periferia y va avanzando, ¿no? Y esto muchas veces el paciente en un glaucoma inicial o avanzado no lo toma en cuenta porque el tener los dos ojos va a equiparar muchas veces, que va a hacer confundido al paciente que tenga una visión normal, ¿no? Y ya muchas veces se van a dar cuenta cuando ya están en un glaucoma extremo, ¿no? Y ya es irreversible. Respecto a los criterios diagnósticos, se va a diagnosticar en pacientes con daño nervioso característico en lo que es el examen de fondo de ojo y también en las pruebas del campo visual. Como vemos en la imagen, tenemos acá un examen de fondo de ojo de un paciente de un ojo derecho. Vemos acá un fondo de ojo del paciente normal y acá un paciente con glaucoma, ¿no? En el paciente normal vemos una copa central pequeña y que nos va a decir que estamos frente a un ojo sano, ¿no? En cambio, en el glaucoma vemos que la copa está más agrandada y también hay una pérdida, ¿no? En lo que es el borde neuroretiniano, sobre todo acá en la parte inferior temporal. Igualmente acá vemos que la capa de fibras nerviosas de la retina tiene reflejos uniformes, ¿no? En cambio acá en el ojo con glaucoma vemos que los reflejos son pobres, ¿no? En esta región donde está esta mancha, así como una mancha negra en
es que va a haber un reflejo pobre, ¿no? En lo que es esta región donde estaba la lesión. También vamos a tener estos criterios diagnósticos, donde debemos ver la evidencia de daño del nervio óptico por uno o por ambos de los siguientes. Uno es la anomalía estructural del disco óptico o de la capa de fibras nerviosas de la retina. Este se puede manifestar por un adelgazamiento, un ahuecamiento o muescas del borde del disco, irregularidades, y también defectos de la capa de fibras nerviosas, o también por anomalías fiables y reproducibles del campo visual. Puede haber un defecto arqueado, un escotoma paracentral del escalón nasal, una depresión generalizada en ausencia de otras, o también explicaciones de un efecto del campo. También tenemos que tomar en cuenta el inicio en la edad adulta y los ángulos de la cámara anterior abiertos y de apariencia normal. Y también la ausencia de causas conocidas, ¿no? Como sobre todo en lo que son los que sean formas secundarias. Entonces, debemos saber a quiénes debemos derivar, a qué pacientes debemos derivar para un examen ocular completo. Los pacientes, sobre todo, que tienen los factores de riesgo, como ya hemos visto. También pacientes con ventosas anormales en el examen fundoscópico. También cualquier paciente con la presión intraocular alta detectada durante un examen cotidiano, ¿no? Respecto a las pruebas de diagnóstico más importantes, como ya hemos visto, tenemos el examen de fondo de ojo, donde vamos a ver un adelgazamiento, ¿no? De lo que es el margen, de lo que es el disco ocular. También los grandes vasos van a estar desplazados a lo que son la parte nasal. También la papila va a estar afectada, va a tener una forma gris, pálida o blanca, en vez de una forma más rosada, ¿no? Y la lámina cribosa también va a quedar más expuesta, ¿no? También, en este caso, la colocación de ventosas va a describir una apariencia ahuecada del nervio óptico, como ya vimos, una copa cuyo diámetro es muy superior, va a ser mayor al 50% del diámetro del disco vertical, y esta va a ser también indicativa de lo que es el glaucoma, y un adelgazamiento, ¿no? de las muescas del borde del disco, como ya dije. También vamos a tener a la prueba del campo visual, donde vamos a usar la perimetría automatizada, que es una herramienta importante y confiable para detectar la pérdida del campo visual en comparación con las pruebas de campo de confrontación. Tenemos, por ejemplo, en esta imagen lo que es la progresión típica del campo visual en un ojo con glaucoma, que va desde una enfermedad temprana, ¿no? Desde que hay déficits focales hasta un glaucoma cada vez más difuso y en lo que es una etapa ya terminal. También tenemos a las pruebas que como son la medición de la presión intraocular, que es muy importante, que lo vamos a ver de una forma más detallada en la siguiente lámina. También tenemos a la paquimetría, que es una medida del grosor de la córnea, que se puede realizar por lo que es el ultrasonido u otros métodos. Los pacientes con córneas delgadas tienen un mayor riesgo de desarrollar lo que es el glaucoma de ángulo abierto. Y estos en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, en el cual estamos sospechando o ya está diagnosticado, debemos evaluar más a fondo su riesgo de desarrollo o progresión de glaucoma, ¿no? De ángulo abierto. También tenemos otras pruebas más recientes, que son la tomografía de coherencia óptica, que es una tomografía de retina de Heidelberg, y la polimetría láser de barrido, que son técnicas de imagen no invasivas que analizan la luz reflejada en el ojo. Y también otras pruebas ya mucho más modernas que van a analizar lo que es la interfaz del cerebro y la computadora, que van a usar sistemas portátiles inalámbricos, el electroencefalograma seco, el electrooculograma,
que van a evaluar las respuestas eléctricas del cerebro a la estimulación del campo visual. Pero dentro de los exámenes más importantes vamos a tener lo que es la tonometría ocular, que se va a medir con diferentes técnicas e instrumentos. Primero tenemos a la tonometría de Schott, que fue diseñado por Hjalmar Schott. Este fue el primer tonómetro realmente útil en lo que es la clínica oftalmológica y mide en qué grado se puede identar la córnea con el paciente en cúbito supino, ¿no? Como vemos en la imagen. La fuerza que va a realizar este tonómetro para equilibrar y equilibrar y medir la presión intraocular debe contrarrestar al mismo tiempo las fuerzas que se dirigen a lo que es la deformación de la córnea, ¿no? Entonces, ambas fuerzas no se van a anular, sino se van a sumar porque sus direcciones van a coincidir. Esta técnica va a inducir sus propios errores, primero asociados a la estructura del ojo y otros también puede ser por el instrumento, ¿no? Por la calibración. Y esta se va a aplicar en el paciente de cúbito supino y con la córnea anestesiada y se va a realizar la medida por un émbolo desplazable con un peso de 5.5 a 15 gramos en intervalos de 4 a 127 milímetros de mercurio, ¿no? Acá vemos en la imagen el tonómetro de Schott, diseñado en el año 1905. Luego tenemos la tonometría de aplanación, donde tenemos sobre todo la tonometría de Goldmann. Este se basa en el principio de Inverfic, donde se dice que la presión en una esfera llena de líquido, pero limitada por una membrana muy fina, puede ser medida por una presión externa con la suficientemente fuerza para convertir una porción de esa esfera en un plano. Eso lo vamos a ver acá en estas imágenes, donde veríamos que la presión intraocular va a ser igual a la fuerza que va a hacer que el borde de este globo se ponga en forma plana, ¿no? Es así como va a medir la presión intraocular. Este va a consistir en iluminar la cabeza del biprisma del tonómetro, como vemos, con una luz obtenida con filtro de cobalto y a planear la córnea después de aplicar anestesia tópica y también fluoresceína a la película lagrimal, ¿no? Como vemos en las imágenes. Luego tenemos a la tonometría de rebote, o también llamada ICARE. Esta se va a basar en la emisión de un vástago de metal, como vemos en la imagen, o sonda metálica microscópica con una punta redondeada y plástica que se va a dirigir contra la córnea, ¿no? A gran velocidad va a impactar sobre ella y la velocidad de frenado de la punta es lo que nos va a dar la medida de la presión intraocular. La sonda rebota contra la córnea y contra el dispositivo y crea lo que es la corriente de inducción y así es que genera la medida de la presión intraocular. Esta prueba no va a requerir lo que es anestésico tópico por la gran velocidad o el contacto que va a ser muy breve, ¿no? Con la sensación y que no va a crear un malestar en lo que son en condiciones normales. Luego tenemos la tonometría de no contacto, donde esta se va a realizar por aire, la tonometría de aire, y esta también se va a basar en lo que es el principio de Goldmann, como hemos visto, pero en vez de utilizar lo que es el prisma, que va a aplanar la córnea, va a usar un impulso de aire que va dirigido hacia el centro de la córnea y su intensidad va a aumentar hasta que se consigue aplanar la córnea. Y en ese momento estos dispositivos captan el punto de aplanación y determinan lo que es la presión intraocular a través de la presión de aire que se ha tenido que ejercer para producir el aplanamiento. Y acá tenemos un cuadro de resumen de todos los métodos de cómo medir la tonometría ocular y cuál es el tipo y qué fármacos se usan.
y también en rapidez y si requiere de una experiencia previa, ¿no? Entonces vemos que el más usado, que es el método de Goldman, va a tener un tipo de tonometría de aplanación, como hemos visto, es de contacto, va a usar lo que es el anestésico de fluoresceína y la rapidez de lectura va a ser media, pero sí requiere de la experiencia del especialista. A comparación de lo que son ya los métodos más nuevos, como el ICARE o el neumático de aire, ¿no? Que requiere experiencia mínima o no requiere, y que va a ser más rápido y no va a haber contacto, ¿no? No van a ser de contacto. Respecto al tratamiento, tenemos que tener en cuenta los objetivos de este. Primero, el objetivo debe ser prevenir el mayor deterioro de la visión debido a la progresión del glaucoma, lo que se va a lograr reduciendo sobre todo lo que es la presión intraocular. También todos los pacientes con glaucoma de ángulo abierto, por la presencia de una neuropatía óptica, deben ser tratados con terapias también para reducir la presión intraocular, independientemente de su presión intraocular que tenga. También tenemos que tener bien claro la presión intraocular objetivo que debemos tener, que debe ser entre un 25 a un 30% por debajo de la presión intraocular inicial del paciente. También las estrategias de tratamiento para los pacientes con presión intraocular normal son generalmente las mismas que para los pacientes con glaucoma de presión alta. Y la educación del paciente, la participación informada, la toma de decisiones y sobre todo la adherencia al tratamiento que deben tener sus pacientes es muy importante, ya que muchos no le dan la importancia porque todavía no tienen los síntomas y bueno, ellos dicen que no es necesario tomar la medicación o llevar sus controles, pero debemos explicarles cómo es que esta enfermedad puede progresar y que al final les puede dar o ellos ya pueden tomar conciencia cuando la enfermedad ya está muy avanzada y puede ser ya, puede comprometer lo que es su agudeza visual de forma irreversible. Respecto al tratamiento farmacológico, vamos a tener los agentes que reducen la presión intraocular, los agentes que suprimen la entrada del agua y también los agentes que aumentan el flujo de salida del agua, ¿no? En este caso el humor acuoso. Los agentes que suprimen la entrada de agua vamos a tener sobre todo a los bloqueadores beta-adrenérgicos, como el betaxolol, el cartiolol, el levomunolol, el metipranolol y el timolol. Estos van a tener efectos secundarios como es la irritación ocular y ojos secos, y también está contraindicado en pacientes que van a tener bradicardia, bloqueo cardíaco, insuficiencia cardíaca, asma o enfermedad obstructiva de las vías respiratorias. También tenemos a los agonistas adrenérgicos alfa 2 como la apraclonidina, la brimonidina, que van a causar también lo que es el ojo rojo e irritación ocular. También tenemos a los inhibidores de la anhidrasa carbónica como la dorzolamida y brinzolamida, que van a ser tópicas, y orales la acetazolamida y la metazolamida. También estos de forma oral pueden causar lo que es una miopía transitoria, náuseas, diarrea, ¿no? Pérdida del apetito, y las formas tópicas van a tener menos efectos secundarios, ¿no? Pero es importante que también se lo expliquemos al paciente para que no pierda esta adherencia al tratamiento, ¿no? También vamos a tener lo que son los agentes que aumentan el flujo de salida de agua, como los análogos de prostaglandinas, como el dimatopros, latanoprost, el taflupros, travoprost y la unoprostona, que también van a tener sus efectos secundarios como la decoloración marrón del iris, el alargamiento y oscurecimiento de las pestañas, el enrojecimiento, el edema, ¿no? También los agonistas alfa-adrenérgicos como la apraclonidina y la brimonidina, que también van a causar ojo rojo e irritación, y también efectos sobre el sistema nervioso central. También tenemos a los agonistas colinérgicos como la
pilocarpina y el carbacol, que van a causar espasmo ciliar que va a provocar dolores de cabeza muchas veces, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? También puede causar visión borrosa y también miopía. Y también, por último, los inhibidores de la RH oquinasa, como el netarsudil, que va a causar ojo rojo e irritación ocular. Entonces, ¿cómo se debe dar este tratamiento farmacológico? Debemos iniciar con una monoterapia. Si esta monoterapia es tolerada, debemos evaluar si se alcanzó la piometa, como vimos, que variaba entre un 25 y un 30% de la presión intraocular base que tenía el paciente. Si sí se alcanza, hay que hacer un seguimiento. Si no se alcanza esta presión intraocular meta, hay que añadir un segundo medicamento. Igualmente, si se alcanza la presión intraocular meta, hacer un seguimiento, pero si no se alcanza, debemos ver si está viendo una adherencia al tratamiento, si hay la tolerancia del paciente, o ya considerar añadir un tercer fármaco o considerar ya una cirugía. Y bueno, si al iniciar con la monoterapia no es tolerado, pues debemos cambiar el fármaco. Respecto a los otros métodos de tratamiento, tenemos a la terapia con láser. Esta terapia con láser va a ser la trabeculoplastía, donde se va a aumentar la salida del humor acuoso mediante una mejora del drenaje de ¿no? A través de la malla trabecular. Como vemos, está ingresando el láser y va a ingresar a la altura de la malla trabecular, ¿no? Este procedimiento se va a realizar de forma ambulatoria en el consultorio o también en un centro quirúrgico o en una clínica ambulatoria. Se va a aplicar el láser en la malla trabecular con el objetivo de mejorar lo que es el flujo de salida del humor acuoso, ¿no? Y va a tener una eficiencia similar a una monoterapia médica, ¿no? Del 10 al 40%. Dentro de los procedimientos quirúrgicos, tenemos que tener en cuenta que son enfoques de primera línea para pacientes con pérdida severa del campo visual al inicio del estudio, y como un enfoque de segunda línea para aquellos pacientes con glaucoma ya avanzado que no han respondido a los medicamentos o a la terapia con láser, ¿no? Como vimos, si digamos el paciente está con unos 2 o 3 medicamentos farmacológicos, pues ya hay que considerar la cirugía. Entonces tenemos a lo que es la trabeculotomía, que esta va a ser una cirugía filtrante y se va a dar sobre todo, va a estar indicada cuando hay un fracaso de terapia, para evitar la polifarmacia excesiva y también como terapia primaria. Y vamos a ver que se va a realizar lo que es una incisión para que haya una comunicación de la cámara anterior con el espacio subteno, ¿no? Para el adecuado drenaje. Y también podemos usar en este caso el uso de antimetabolitos para evitar el cierre, ¿no? de esta cirugía. Las complicaciones más frecuentes son las infecciones y también el escape. Luego tenemos al drenaje por shunt, que va a crear una comunicación en lo que es la cámara anterior, como vemos en la imagen, y el espacio subteno, a través de lo que es un tubo conectado, un depósito de pie escleral, ¿no? Hay dispositivos valvulados y también no valvulados. Las complicaciones son sobre todo la hipotonía, la mala posición y erosión del tubo, la descompensación corneal, una diplopía, o también puede haber una falla en lo que es el drenaje. También tenemos a los mini shunts, o también llamados MICs, que van a seguir este mismo principio anterior, pero se van a usar unos stents mucho más pequeños, ¿no? Y estos se van a dar mediante abordaje interno, y también va a crear un shunt entre la cámara anterior y el espacio subteno, van a ser seguros, y sobre todo se van a dar en el tratamiento de pacientes que van a tener en combinación con una cirugía de catarata. Y por último tenemos a lo que es la cicloablación, que es un método mucho más que se va a realizar ya como última alternativa, porque va a destruir ya lo que es el epitelio ciliar con una reducción de la producción del humor acuoso, ¿no?
y va a tener muchas más complicaciones, ¿no? Como la hipotonía ocular, la hemorragia supracoroidea, una descompensación corneal o un desprendimiento de retina también, ¿no? Es mucho más agresivo y se debe usar ya como última alternativa. Y respecto al seguimiento, que es muy importante en estos pacientes, debemos tener en cuenta la frecuencia y duración. Estos pacientes, independientemente de si son tratados con medicamentos, con láser o también con terapia quirúrgica, van a requerir una terapia de lo que es de por vida y también un control de su presión intraocular, del disco óptico y también de los campos visuales. Y para esto se puede usar lo que es la tomografía de coherencia óptica y pruebas también del campo visual. También tenemos que ver lo que es la progresión durante el monitoreo, ya que los pacientes con enfermedad progresiva van a requerir una evaluación más cercana, ¿no? Y más continua, con una frecuencia de 1 a 3 meses, ¿no? Y esto va a llevar a que el especialista tome decisiones importantes. Y también, otra vez para repetir, la adherencia y el cumplimiento de la medicación, ¿no? Tanto en la atención primaria como a nivel de ya la atención por los especialistas. Se debe involucrar al paciente en una discusión para su evaluación, reevaluación y también la discusión del tratamiento. Vamos a continuar con la exposición de glaucoma de ángulo cerrado. ¿Convendría solo un tiempo para poder fijar algunos conceptos referidos al tema de glaucoma de ángulo abierto? Por ejemplo, es uno de los glaucomas más frecuentes. Si me permites, amiga, algunos conceptos anatómicos relevantes, y gracias por la imagen, ¿no? Recordemos la conformación del segmento anterior y sus relaciones, ¿no? Aquí está justamente la imagen del cristalino. Si me ayudas con el láser, por favor. A ver, y empecemos entre todos a identificar imágenes. Adelante, por favor. Libre de participación. Refiero a quien tiene el puntero láser, ubica el mismo en alguna posición X y empezamos a opinar sobre ese a pesar que ya está identificado acá, por ejemplo, el cristalino, ¿no? Entonces, entre cristalino y cuerpo ciliar hay unas imágenes de color verde, a la cual denominamos fibras sonulares. En efecto, fibras ondulares. Estas fibras ondulares son elásticas, ¿verdad? Y tienen la función de mantener en esa posición al cristalino. Vale decir, entre la cámara anterior y la cámara posterior, ¿no? Asimismo, recuerden que hay otro elemento que separa el segmento anterior, el cristalino, de todo el segmento posterior, del humor vítreo. Me refiero al elemento que contiene al humor vítreo. Esto se llama, es una membrana. ¿Cuál es el nombre de la membrana? Hacia atrás, detrás del cristalino. Estaría ubicada entre el cristalino y la retina, y toda la retina. ¿A qué membrana nos referimos, jóvenes? Membrana hialoidea, ¿no? Claro que sí. Entonces, ya teniendo estos reparos, estos elementos, podríamos decir que obviamente el humor acuoso se forma a nivel de los... ¿Por dónde se forma el humor acuoso? Con tu láser, por favor. A ver, un poquito. Ah, es demasiado grande esa zona, ¿no? Es ligeramente... ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Exactamente, es a ese nivel, y ese nivel tiene un nombre. ¿Cuál es, por favor? A ver quién está con láser. Los cuerpos ciliares, doctor. En los procesos ciliares. En los procesos ciliares.
Y dentro de los procesos ciliares hay un lugar, hay un grupo celular donde específicamente se va a llevar a cabo este fenómeno de la producción de humor acuoso. Ahí están las células pigmentadas y las no pigmentadas. En una de estas se lleva a cabo la formación del humor acuoso. Obviamente cuando hablamos de fisiología del humor acuoso es donde vamos a recordar todo esto, ¿verdad? Ajá. Epitelio pigmentario, ¿no? Y también hay un epitelio no pigmentario. ¿En cuál de estos lugares se forma el humor acuoso, jóvenes? El no pigmentado, doctor. Y que está formando, ¿verdad? Ok, perfecto. Ok, entonces, esas consideraciones son de importancia porque cualquier patología que ocurra a este nivel, si regresas a la otra imagen, podrá permitirnos entender cuál es la génesis, de qué manera es que estamos teniendo nosotros uno u otro glaucoma. En el glaucoma de ángulo abierto, si yo tengo un ángulo expuesto, entonces, ¿qué tendría que haber para que tengamos una mala eliminación del humor acuoso? A ver, opiniones, jóvenes. Tengo una cámara abierta, como en este caso, hay una formación de humor acuoso normal y este se está eliminando en menor cantidad. ¿Por qué? A ver, opinemos, jóvenes. Por una obstrucción del drenaje, doctor. Evidentemente. Pero ¿qué más? ¿Quién obstruye el drenaje? ¿Qué causas podrían limitar ese drenaje o obstruir ese drenaje? De pronto María Julia y el grupo deberían responder esto. Lo han expuesto. Doctor, ¿Preparado sí, o no han leído? sí, doctor, va a haber un daño, como dijo mi compañero, ¿no? Tanto en el drenaje, también puede ser en la producción, ¿no? Donde van a estar dañados, sobre todo estos dos sistemas, ¿no? De regulación. Esto se puede dar por lesiones también en las estructuras vecinas, ¿no? Si hay una falla de estructuras vecinas. Y es así como... ¿Cuáles? A ver. Habíamos hecho un ejemplo no hace mucho acerca de lo que ocurre en un traumatismo ocular en la que se produce una hemorragia en cámara anterior. A este hecho conocemos con el signo de... ¿No una hemorragia subconjuntival? Una hemorragia subconjuntival podría elevarnos la presión intraocular, pregunto yo. Alguien dijo por ahí el dato que estábamos pidiendo. Si lo repite, por favor. IFEMA, doctor. Claro que sí, Gilbert, gracias. El IFEMA es una condición ¿no? clínica, es un signo que representa la presencia de sangre en cámara anterior. Entonces, recuerden alguna vez que hemos comentado acerca de el tamaño de un glóbulo rojo promedio y el tamaño de la malla trabecular, de las porosidades de la malla trabecular. Si bien es cierto, en la primera parte tenemos unas porosidades grandes de 6, 7, 8 micras. Y esta tiene 3 capas, 3 mallas, ¿no? Que son una especie de filtro. Más adelante, son las que se consideran miden menos de 5 micras. Entonces, obviamente, el glóbulo rojo va a quedar atrapado en este segmento y dependiendo la gravedad del ifema, vamos a tener una elevación de la presión intraocular, ¿no? ¿O no? Entonces, si es un ifema de primer grado en la que el sangrado ocupa menos de un cuarto de la cámara anterior en posición, entonces pedimos al paciente que duerma semisentado hasta que el paquete globular o la cantidad de sangre que tiene en el ojito
se vaya a alisar y se vaya a reabsorber de manera natural, ¿no? Porque si fuera una hemorragia de más de la mitad y el paciente se va a cama, esa hemorragia va a terminar por taponar toda esta malla trabecular, entonces vamos a tener evidentemente una hipertensión ocular. Si es que no manejamos el cuadro, vamos a tener esa situación. Entonces, cuando la cantidad de sangre supera lo esperado, lo que podemos permitirnos que el paciente vaya a casa a descansar, entonces en un enfema total, lo que corresponde es hacer un lavado de cámara anterior, ¿no? Y bueno, entonces hay una situación secundaria que va a taponar, obviamente, la malla trabecular y va a disminuir la eliminación del humor acuoso. Eso eleva la presión, una de las causas. ¿Qué otras cosas vamos a nombrar, por favor, a Mirla, a María Julia, Mirla y el grupo? De repente el caballero que opine, ver ahora, y después Mirla. Doctor, el engrosamiento de la córnea también, ¿no? Porque está relacionada con lo que es también la zona de drenaje, ¿no? A ver, el adelgazamiento de la córnea. No, un engrosamiento, doctor. Un engrosamiento de la córnea. ¿Qué quiere decir? ¿Estás con el flash tú? No. ¿Con el láser? Sí, pero no lo sé, perita. O sea, ¿de qué manera crees que un engrosamiento de la córnea tendría que ser definitivamente un tumor localizado? ¿Ya? Pero un tumor en 360 grados de la córnea es más difícil, ¿no? Bueno, eso no nos podría llevar a un glaucoma, ¿no? O a una hipertensión ocular. Podría ser un tumor localizado perfecto, ¿qué tanto? En un área que corresponda. Pero sería glaucoma en un solo ojo de repente, ¿no? Si se ocurre una obliteración del conducto de eliminación, la vía uveescleral en todo caso, ¿no? La vía trabecular. Por un edema, doctor, ¿no podría ser? Un edema corneal, obviamente, en tanto hay alteraciones de la función del endotelio corneal, perfecto. Una ligera hipertensión ocular seguramente, pero glaucoma no. Hay una condición, no sé si han leído jóvenes, no la he escuchado al menos, que se produce tras una exfoliación de la superficie del cristalino. A ver si pones tu láser. Se liberan capas de la superficie del cristalino, ¿no? De la cápsula anterior que estás rozando en este momento. Vete a la zona del eje, por ahí se libera pigmento, ¿no? Se libera la capa más superficial. A esto justamente se llama síndrome de pseudoexfoliación, porque va asociado a muchas otras entidades, ¿no? Pero en este caso, este síndrome pseudoexfoliativo libera pigmentos del cristalino, fragmentos, quiero decir, del epitelio de la cápsula anterior, y estos están flotando en la cámara anterior. Y como hay una dinámica de flujo del humor acuoso, entonces estos fragmentos van a ir a taponar la malla trabecular, ¿no? Igualmente van a haber casos en los que este elemento puede llegar a generar una hipertensión ocular crónica sostenida por obviamente, por un cubrimiento, un taponamiento de la vía trabecular, de la malla trabecular. Entonces, ¿suele haber hipertensión ocular secundaria a esto? Sí, suele haber, ¿no? Entonces, la presencia de sinequias en una iridociclitis, en una uveitis crónica, podría también taponar la malla trabecular. Si vas con el láser, fíjate que el iris se pegue hacia la córnea, hacia adelante. Entonces, me va a hacer sinequias en distintos segmentos, en los 360 grados. Entonces, eso sí va a poder también a generar, obviamente, una uveitis crónica con hipertensión, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poder descubrir que hay estas sinequias? A ver, ¿alguien opine? ¿A través de qué prueba? Doctor, de la ecografía sería la V, ¿no?
Otra. Doctor, una tomografía óptica de cámara anterior también podría ser. Muy bien, otra. No tan cara. Los presentadores, por favor. Las dos primeras están bien, son pertinentes, pero el paciente no tiene dinero. ¿Qué hacemos? Una tonometría, doctor. Claro, la tonometría nos va a permitir saber si la presión está normal o está elevada. Pero ¿qué causa esa elevación de la presión intraocular? Eso es importante saberlo. ¿Qué prueba nos va a permitir saber, en este caso, la causa de lo que estamos sospechando? Confirmar lo que estamos sospechando. Una Un examen colonoscopia. con la partitura. ¡Bingo! ¿Qué dijo primero? Varios, fueron 3, creo. Claro. Gonioscopía, doctor. Gracias, Mirla. La gonioscopía es una prueba fundamental. Es la que nos va a permitir evidenciar la patencia. ¿Qué tan patente está el ángulo camerular? La gonioscopía es muy importante. Antes que hacer una tomografía de segmento anterior, una VM, la gonioscopía nos permite evaluar in situ las características de los 360 grados, obviamente de las características del ángulo iliocorneal, ¿no? En cambio, una UDM nos da cortes, nos da imágenes, dinámicas, sí, pero de algunos lugares. La tomografía también, un corte, ¿no? No nos da la imagen de los 360 grados. El corte de la zona que le parece más al operador, donde hay mayor compromiso, ¿no? Nos puede dar. Y si pedimos de repente nosotros, ya dame una tomografía en los en tal angulación, en los 180 grados, en los 90 grados, hacia 45 grados, nasal, temporal. Entonces, puede haber algo específico que solicitemos si encontramos un tumor localizado, por ejemplo, en el cuerpo del iris, que sospechamos de repente un tumor de cuerpo ciliar, ¿no? Podemos pedir algo localizado a la zona referida. Pero normalmente el corte nos muestra un lugar donde hay mayor lesión, ¿no? Y para identificarlo, obviamente. Por eso la pertinencia de cuando solicitamos exámenes, si estamos pensando en algo específico, anotar, quiero una tomografía en esta incidencia, en esta posición, en esta eje. Es importante y se aplica para toda la medicina joven. Recuerden, nosotros podemos tener idea clara de lo que queremos averiguar, pero de repente el que va a hacer el examen complementario no tiene pues esa idea. Está viendo otros pacientes de diferentes casos y solamente ve una orden, entonces de repente no vamos a encontrar al final lo que estamos queriendo ver con una prueba estándar. Deberíamos nosotros notificar y avisar en la orden al que va a ejecutar la prueba que tome de acuerdo a lo que estamos pensando, qué queremos ver, ¿no? Entonces sí, una gonioscopía es mandatoria en este caso, ¿no? Para poder identificar claramente qué es lo que está ocurriendo, cuál es la génesis de esa hipertensión ocular. Ok, entonces hemos identificado el cristalino, el iris, el cuerpo ciliar, los procesos ciliares, y no los confundan con los procesos iridianos, jóvenes. ¿Dónde están los procesos iridianos, Mirla, por favor? Los procesos iridianos están mucho más cerca del ángulo, Mirla, más cerca del ángulo camerular, ¿no? Entonces son como una especie de pilares que parecerían, no se ve acá, obviamente se ve una gonioscopía, tienes una imagen de gonioscopía, te podría mostrar, son casi pilares que
proyecciones que el iris llega hacia el ángulo camerular, llega hasta el canal de Slem, algunos de ellos, ¿no? Pero no son sinequias. Parecerían sinequias, pero no lo son. Las sinequias son mucho más voluminosas, ¿no? Entonces, no confundir procesos iridianos con sinequias de ángulo camerular. El gonioscopio nos permite evaluar los 4 segmentos, los 4 ángulos, nasal, temporal, superior e inferior, y uno puede girar el espejo y ver los 360 grados, ¿no? Siempre se hace con un anestésico local, con un gel que nos permita girar en 360 grados y poder identificar de esta manera esta parte anatómica tan importante del ángulo iridocorneal, sobre todo cuando hay una sospecha de glaucoma, ¿no? Hay que ver la causa, qué es lo que está generando esa hipertensión ocular. Puede ser pues, simplemente una hipertensión ocular con un ángulo camerular abierto, con un ángulo camerular, con un ángulo iridocorneal, con área trabecular sin alteración aparente, claro. Entonces es un glaucoma esencial, primario, de ángulo abierto y punto. No hay sinequias, no hay neovasos, no hay situaciones en las que hemos descrito, ¿no? Entonces simplemente es un glaucoma esencial, un glaucoma primario de ángulo abierto. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Sí, doctor, una consulta. También podría ser causa de, en ese caso, glaucoma de ángulo abierto, si es que se produce neovascularización a nivel del ángulo iridocorneal, como por ejemplo en los glaucomas neovasculares, o no podría ser. Claro que sí, es otro glaucoma, pero ya es un glaucoma secundario, ¿no? Un glaucoma secundario a la neovascularización. Pero ¿qué es lo que causa la neovascularización? Un trauma, una obstrucción de vena central de retina, una isquemia anterior, ¿no? Imagínense que le operaron el pterígio y cauterizaron la zona de los vasos perforantes, ¿no? Los ciliares, ¿no? Los vasos perforantes. Entonces genera un síndrome de isquemia posterior. Hay una neovascularización como respuesta de la isquemia y puede ser la causa, ¿no? Así de fácil. La aplicación de beta terapia, años atrás, la aplicación de una medicación que es la mitomicina, que es un citostático para operación de pterígio, puede generar este tipo de isquemia, ¿no? Crónicas. Hay complicaciones más conocidas como son el Delen escleral, habíamos hablado hace un tiempo atrás, del adelgazamiento de la esclera, que es lo más frecuente. Pero también puede haber, obviamente, ese tipo de complicaciones, de isquemia del segmento anterior. Entonces, ¿puede haber? Sí, puede haber. Pero es un glaucoma ya secundario a una neovascularización producida por qué? Por cualquiera de las entidades que hemos estado mencionando, ¿no? Entonces, sí, evidentemente tiene glaucoma, es un ojito ciego, es un ojito ciego doloroso. Ojo, el hecho de que el paciente con glaucoma haya perdido una visión no nos da patente de costo para suspenderle el tratamiento para ese ojo. Tiene que seguir recibiendo medicación. Porque será un ojo ciego, obviamente no ve, pero la presión intraocular está persistente. Puede elevarse la presión y darnos el signo, el diagnóstico de ojo ciego doloroso. Doloroso por glaucoma, obviamente. La presión se sube, se descontrola y genera el dolor al paciente. Es incómodo para cualquier paciente que curse con un diagnóstico de esto, de glaucoma, una hipertensión ocular secundaria, obviamente. Y eso hay que manejar también. El paciente con diagnóstico de glaucoma debe seguir el tratamiento. Ese consejo, por favor, no se vaya a olvidar. Entonces, fíjense, aquí mismo tenemos una vía uveoescleral, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos medicamentos, que los ha nombrado vuestra compañera, que son los prostanoides, ¿no? El Trapapos, el
latanoprost, Lumigan, Alfagam, medicamentos que trabajan a través de la vía ureoescleral, que hacen vasodilatación, venodilatación. Por consiguiente, el ojito va a estar mucho más, a ver, me dicen jóvenes, me ayudan a terminar la idea. Va a tener un mayor flujo sanguíneo, doctor. Claro que sí. Mayor flujo sanguíneo y un ojito muy... un ojito muy rojo. Doctor, desde que uso su medicamento, quiero ver cómo está la impresión. Está bien, señora, pero mi ojo está muy rojo. Pues señora, claro que sí, porque este medicamento, como le había dicho, trabaja dilatando las venitas, las hace mucho más gruesas, más grandes. Y recuerde usted que en las venas hay sangre, ¿no? Y la sangre de color rojo, entonces el ojito se ve muy congestivo. Ojo para las chicas, este medicamento agranda las pestañas. ¿Qué les parece? Un tip. Ustedes saben que hay pacientes que dicen, doctor, sé que hay un medicamento que alarga las pestañas. ¿Me lo puede indicar? Discúlpame, no soy cosmetólogo, ¿no? Eso no es para ti. Tratamiento para glaucoma. ¿Se puede utilizar? Se puede, pero no prescrito por un médico, ¿no? Bueno, hay quienes tienen glaucoma y saben que pueden utilizar este medicamento y que les puede poner el ojo rojo. Pero no les importa, porque el otro efecto de crecimiento de pestañas a largo plazo va a funcionar. Se acostumbran, les ponen un dedito oscuro. Y es transitorio el ojito rojo, no es permanente, ¿no? Entonces, jóvenes, hay varias consideraciones importantes en el tema de glaucoma, ¿no? Es una enfermedad que produce una ceguera irreversible, claro que sí. Si repasamos el concepto, es una condición anatómica, a ver, vamos repasando el concepto, jóvenes, por favor, aportes. Es una neuropatía óptica isquémica crónica, doctor. Irreversible. Perfecto. A ver, más conceptos, más aportes. Neuropatía. Doctor, ¿podría definirse como una entidad clínica que se va a caracterizar por una posición iridotrabecular, también sinequias, ¿no? Anteriores periféricas? Una descripción más o menos topográfica, anatómica. Aquí está hablando de ángulo estrecho, ¿no? Iridotrabecular, una posición. El ángulo estrecho, ángulo cerrado. Una cosa es el ángulo estrecho, que permite el flujo del humor acuoso, reducido, pero permite, y no involucra tonometrías elevadas. Y otra cosa completamente distinta es el ángulo cerrado. El glaucoma de ángulo cerrado o un glaucoma crónico de ángulo estrecho. Son distintas. ¿Ok? Cuando hablamos del tema de, fíjense estas dos imágenes, por su característica, ¿no? La imagen de la izquierda, del ángulo abierto, toma en consideración el cristalino, toma en consideración el punto de unión, ¿no? Entre el cristalino y la rama del iris, el segmento distal del iris, y donde este se separa del cristalino, ¿verdad? Son tres puntos importantes. En el espacio que está entre el cristalino y los procesos ciliares, ahí está obviamente la zónula, ¿no? Ligamentos zonulares que sostienen el cristalino. Y estos se insertan en el cuerpo ciliar y los procesos ciliares. Entonces, cuando hay una contracción del músculo ciliar, del cuerpo ciliar, las fibras de la zónula se contraen y se relajan, ¿verdad? Dando lugar a un fenómeno conocido con el nombre de acomodación. Gracias, Iraní. Gracias. Entonces, la acomodación se produce merced a esto. ¿En qué grupo etario la acomodación es mucho más frecuente?
En los jóvenes, doctor. Y en los niños, sobre todo. Y en los niños. Hasta los 20 años, 18 años, 21 años. Y en algunos casos existe un fenómeno al que llamamos con el nombre de reserva acomodativa. Así, más allá de los 20, 28, 30, 40 años, los pacientes todavía presentan. Son aquellos que sin lentes achinan un poquito los ojitos y ven mejor, ven 20-20. Pero señor, abra usted los ojos, no apriete los ojitos. Abre bien y ven 20-40, 20-50. Achinan 20-20. Están acomodando. ¿Tiene reserva acomodativa? Sí. Oye, usted está acomodando, pero mi doctor anterior me dijo que solamente los niños menores de 21 años acomodan. Claro. Y aquellos que tienen reserva acomodativa, y parece que usted la tiene. Fácil de poder. Cuando ustedes hagan agudeza visual en un screening en los colegios, donde vayan a abordar durante vuestro año de serum, fíjense que algunos van a frotar el ojito o van a apretar para ver mejor. Eso es al toque. Sin agudeza visual ya lo separan. Ya después los familiares les saben qué tan complicada es tu agudeza visual. Perfecto. Entonces, eso hay que ayudar. Y no se olviden de enseñar a los docentes, a los profesores, a la familia, al despistaje, todo lo que ustedes saben, ¿no? Para detectar, obviamente, ametropías desde tan temprano. Entonces, eso como que nos sale un poquito de contexto al hablar de acomodación. Pero bueno, sigamos en tema de glaucoma, ¿no? Ángulo abierto, ángulo estrecho. El más común, mira, fíjate, 95% de casos, ángulo abierto. Y si yo les hago una pregunta, ¿qué tipo de glaucoma quisieran tener? ¿El ángulo abierto o el ángulo estrecho? Bueno, nadie quisiera tener, pero si tuviéramos glaucoma, y nos dicen, ¿no? Oye, ya, te voy a dar la opción a que tengas un tipo de glaucoma. ¿Cuál es el más, el que quisieran tener? A ver, para todos, una pregunta abierta. Doctor. El abierto, doctor. Abierto, porque es asintomático, doctor. Ya. Perdón, ¿quién dijo asintomático? Yo, doctor, según tengo entendido, el ángulo abierto es un tanto más asintomático a comparación del cerrado, que es mucho más doloroso y es considerado como una emergencia oftalmológica. Claro que sí. Entre los males el menor. Definitivamente, el ángulo abierto. Es más buena gente los glaucomas. Asintomático la mayor parte de las veces. Pero ok, deberíamos en todo caso sospechar de quiénes. A ver, viene a consulta. Entonces, de manera general, una historia clínica, algún problema, por eso hay la historia, ¿no? Y por segmentos. Estoy en cabeza. Traumatismos, TEX. Sí, me tuve un accidente y me golpeé la cara y se me hincharon los ojos. Ah, ok. ¿Habrá secuelas de TEC? Probablemente. Pero si hemos visto ya que puede haber alguna relación entre trauma ocular y desencadenamiento o desarrollo de patologías oculares, también aconsejar. ¿No? Entonces, otra vez, nos tenemos que apoyar en la buena ejecución de una historia clínica, jóvenes. Eso. Y bueno, miren cómo se pasa el tiempo. Pero no quería dejar de darle el tiempo necesario a este tema de glaucoma para no avanzar muy rápido, ¿no? El tema es que quede concepto, Ahí vemos la imagen de un nervio óptico y básicamente podemos encontrar algunos detalles acá. ¿Hay forma de agrandar esa imagen, por favor? ¿O tiene solamente un nervio óptico que está ahí? Ajá, está perfecto ahí. La anterior. Esa de ahí. ¿Algunos signos que les llamen la atención a ustedes jóvenes ahora? La primera les digo, ¿no? Fíjense dónde está la arteria central de la retina. ¿Está central? No, doctor, está periférica. Está lateralizada, ¿no? En glaucoma hay un signo que se llama nasalización. ¿Dónde está la mácula, jóvenes? A ver.
¿Quién manda con el cursor? ¿A nombre de quién? ¿Mirla? ¿Mirla tiene el María cursor? Julia. No, doctor, María Julia. Entonces, ya, te pones sobre la arteria central, está nasalizada. ¿Por qué digo que está nasalizada? Porque dime, ¿dónde está la mácula? Doctor, está nasalizada porque va a estar más hacia Hacia central. nasal. Pero por eso, ¿dónde está la mácula? Señálame con el cursor, ¿dónde está la mácula? Recuerden, jóvenes, diga, la mácula está siempre temporal a la papila óptica, temporal inferior. Esta otra. No, la mácula, mamá. Derecha. Aproximadamente a una distancia de 2 diámetros de disco. ¿Dónde está la mácula? ¿Alguien le ayuda, por favor? ¿Alguien le ayuda? A la Hacia derecha, la abajo. derecha. Abajo. El punto oscurito que ves ahí abajo es. A la derecha en el borde. No, derecha, derecha. Esa sombra. Más oscurito. Ajá. Ah, esa. Esa es la mácula. Gracias. Entonces, anatomía básica, joven. Bueno, hay otro signo más que no vamos a hablar, ya estamos en tiempo. Quiero agradecer esta participación de todos ustedes. Espero que hayan aprovechado de la misma. Y bueno, de aquí en adelante ya es patología propia de oftalmología, obviamente, y son temas muy recurrentes, muy amplios y diseminados en la población general, y necesitamos darle un tiempo, como lo que hemos ofrecido a esto. Muchas gracias por vuestra atención. Por favor, les voy a pedir que ingresen su despedida, ¿no? Hasta el próximo miércoles. Ingresen, por favor, en este momento, antes de que cierre antes de que quede grabar. Hasta entonces, jóvenes. Den su presente nuevamente. Andrea, chao. Maribel, Diana, Maricielo, Winnie, Jairo, Nilda Obed, Fernando. Ok, Gaby, presente, Gracie. Hemos terminado casi. Gracias a ustedes, Julio. Gracias, Johan. Gracias, Yomi.